Ejemplo me anima, tu vida también, tu Espíritu Santo me funde el amor. ¿Cómo están, hermanos, hermanas? Es una alegría nuevamente ingresar a las clases de Nueva Vida en Cristo, los materiales que estamos estudiando como iglesia y sabiendo que el Señor nos está bendiciendo, nos está ayudando a seguir adelante. En esta oportunidad nos corresponde entrar a la lección número 3, es decir, el paso número 3. Vamos a buscar entonces en nuestros materiales la lección número 3. A ver, ¿qué encontramos ahí? Miren qué bonito, vean qué hermoso. Hoy día nos toca trabajar el tema de la victoria sobre el pecado. Y el tema comienza ayudándonos, como todas las clases, diciendo falso o verdadero para ciertas frases que nos ayudan a verificar, comprobar si es algo verdadero o algo falso. La primera nos dice, si somos tentados, ¿pecaremos inevitablemente porque somos débiles? Esta es una buena pregunta, una buena frase. Lamentablemente hay que decir que sí, ¿no? Es decir, aunque seamos creyentes, vamos a pecar, es decir, todos somos pecadores, no hay nadie que se escape. La única diferencia es que cuando ya somos creyentes, tenemos la capacidad, los conocimientos que nos ayudan a discernir las cosas que no son de Dios y podemos resistir al pecado. Sin embargo, el diablo es tan astuto que de alguna forma puede hacernos caer. Entonces, no es que vamos a pecar inevitablemente, ¿ok? No porque seamos débiles, sino que el pecado es innato a nuestra naturaleza humana. Entonces, si somos tentados, pecaremos inevitablemente porque somos débiles. Bueno, no sé si poner verdadero o falso aquí. Vamos a pecar. O sea, la tentación del enemigo es tan fuerte a veces que podemos pecar. El ser humano, si bien es cierto, el creyente tiene todas las posibilidades de entender qué es el pecado y tratar de huir de ese pecado, puede caer de todas maneras. Es decir, nadie está libre, nadie está libre. Entonces es un verdadero, pero a ver, vamos a ponerlo falso en todo caso, ¿ok? Porque vamos a entender que no somos tan débiles. Cuando ya crecemos en Cristo Jesús, cuando ya conocemos mucho más, entonces nos fortalecemos. Entonces, es una frase un poquito, digamos, en duda, pero vamos a poner en todo caso falso, ¿ok? Si pecamos y lo confesamos a Dios, Él nos perdonará. Eso sí, definitivamente aquí no hay nada que decir. Es decir, Dios tiene tanto amor que cuando nosotros confesamos nuestro pecado, Él siempre nos va a perdonar. Eso no implica que estemos jugando con Dios y estemos pecando sabiendo que Él nos va a perdonar siempre, ¿no? Tampoco se trata de eso. No se trata de jugar con Dios, se trata de que si, ok, pequé hoy día sobre tal cosa, mañana no lo vuelvo a hacer y Dios me va a perdonar. Pero tampoco es que voy a estar a cada rato buscando caer porque sé que Dios me va a perdonar siempre. Tampoco se trata de eso. ¿Tenemos enemigos espirituales que nos tienta? Definitivamente sí. Y eso vamos a encontrarlo de muchas y distintas maneras. ¿Ok? Entonces vamos a poner falso, verdadero, verdadero en esta oportunidad, sabiendo que la primera es una pregunta que no está bien planteada. Hay realmente ahí un error, digamos, al plantearlo, pero estamos poniendo falso porque entendemos en todo caso que no somos o podemos en la debilidad caer en la tentación mucho más fácil que si conocemos la palabra. Para profundizar, ¿no? Nos dice aquí el material, todos somos tentados, pero eso no significa que tenemos que caer en pecado. ¿Okay? Eso es cierto. Hay tres verdades en Primera de Corintios 10:13, no lo vamos a buscar, ustedes lo pueden buscar con más calma en su casa, pero básicamente nos dice que es normal sentir tentación, acá se tilde esto, pero es posible vencerla. ¿Ok? Dios pone límites a las tentaciones, las podemos resistir. Ante cada tentación, Dios siempre da una salida. ¿Ok? Entonces, bueno, esto lo vamos a dialogar un poquito más en el desarrollo del material que vamos a ver dentro de un momento. Dice, hay lucha. ¿De qué hay lucha? Hay lucha, ¿no? Entonces, la Biblia dice que Dios no es quien tienta. Santiago
1:3. Eso es verdad. Dios no es el que nos pone en tentación, ¿no? Ustedes pueden buscar rápidamente, vamos un ratito a Santiago y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Ok? Entonces tenemos en claro eso. Dios no tienta al ser humano. Él no es el que provoca las tentaciones en nosotros, porque lógicamente en él no habita la maldad ni el pecado. Según Santiago 4:4, a ver, vamos a Santiago 4:4, unos articulitos más allá. Santiago 4:4, ¿qué nos dice? Oh alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, ¿no? Entonces, según Santiago 4:4, vamos a ponerlo así, ¿no? El pecado, ¿no? Es diferente a la voluntad de Dios. ¿Okay? Es decir, hay una contraposición ahí. El pecado y Dios no pueden unirse de ninguna manera. Hay una total diferenciación. ¿Ok? Vámonos a Gálatas, a ver qué nos dice Gálatas. Gálatas, Efesios, a ver. Gálatas capítulo 5, versículo 16, 17. A ver qué nos dice. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice en estos dos versículos, verdad? Carne y espíritu también se vuelve a decir, ¿verdad? Pecado es carne, ¿no? Santiago o Gálatas lo ve de esa forma, ¿no? La carne y el espíritu son contrapuestos, ¿ok? Carne y espíritu también, nada que ver, ¿ok? Ahora vámonos a Primera de Pedro, vámonos más hacia atrás, hacia adelante. Primera de Pedro, el capítulo 5. A ver, rápido. Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Qué nos dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Definitivamente, si el pecado es muerte, si la carne, el pecado es muerte, el enemigo que es Don Shata, vamos a ponerle así al diablo, ¿verdad? Don Shata, él está buscando, él no está inactivo, él está buscando hacernos caer. Entonces, según Primera de Pedro 5:8, nos dice que tenemos que tener dos características importantes, estar sobrios, ¿no? Así, alertas, ¿no? La mente abierta en toda circunstancia y velad, es decir, estar atentos, mirando, ¿no? Vigilando, porque lamentablemente el diablo, ¿no? Como león rugiente, es decir, dispuesto a destruir, a cazar, a comer, anda buscando a quien devorar, ¿no? Entonces, Don Shata, vamos a poner acá Don Shata, minúscula, porque no merece ni siquiera eso, ¿no? Don Shata está activo, hay que cuidarse. ¿Ok? Lo vamos a poner así de manera bromista. Ustedes lo ponen a la forma que ustedes deseen, no se preocupen. Yo lo pongo así solamente para tratar de enfatizar un poquito las características generales del versículo. ¿Ok? ¿Cómo debemos responder a cada enemigo? A ver, al mundo. ¿Qué dice Romanos 12:2? Este pasaje es bien bonito, a mí me encanta este pasaje en particular. Romanos 12, versículo 2. A ver qué nos dice 12:2 de Romanos. Permítanme que esta cita se ha pegado. Ya está. 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué sucede, hermanos? Hermanas, resulta que Don Shata también se actualiza, también usa las tecnologías, también usa las cosas modernas, es decir, la forma en la cual el pecado se hace presente va cambiando, va mutando, va
evolucionando a una nueva realidad. Entonces, Romanos 12:12, ¿qué nos dice? Nosotros también tenemos que evolucionar hacia esas nuevas realidades y, ¿verdad? Transformaos, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, nuestra capacidad de analizar las cosas no tiene que ser siempre la misma, hay que tener la capacidad de darnos cuenta las sutilezas con que el pecado puede obrar en el día de hoy. Entonces, ¿cómo debemos responder a cada enemigo? Al mundo, a la sociedad. Bueno, tenemos que renovarnos, ¿no? Renovarnos, actualizarnos, ¿sí? Ponernos al corriente, como dirían los jóvenes, a la realidad vigente del siglo presente, ¿no? Hacia la naturaleza pecaminosa, ¿qué tenemos que hacer? A ver, vámonos al libro de Gálatas. Gálatas, vamos nuevamente para Gálatas. Gálatas capítulo 5, el versículo 16. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer en contra de la naturaleza pecaminosa? Debemos andar en el espíritu, ¿ok? Vamos a ponerlo acá, andar en el, vamos a bajarnos para no, espíritu, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que los deseos de la carne, la concupiscencia, la carnalidad, tenemos que tratar de evitarlo, ¿no? Somos seres humanos, hombres y mujeres, podemos caer en tentación, ya lo hemos dicho. El diablo está ahí buscando tentarnos, pero tenemos que andar en el Espíritu de Dios porque es la forma, la única forma que nos va a ayudar a luchar en contra de Satanás, Don Shata, ¿ok? Y justamente, miren, ve, la siguiente habla sobre Don Shata, cómo nos enfrentamos a Don Shata, ¿no? Vamos a buscar Santiago, el capítulo 4, versículo 7, a ver, vamos a ver. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero para poder resistir a Don Shata? Someternos a Dios, buscar a Dios en primer lugar en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación, ¿ok? Y resistir al diablo. Es decir, estar ahí, no, 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 ¿sí? Así como los niñitos cuando no quieren comer la papa, ¿no? Y se te van para un lado y para otro y no comen. Igualito el hombre, mujer que es creyente debe resistir al diablo para evitar que Don Shata se beneficie, ¿no? ¿Y qué dice al final? ¿Cuál va a ser el resultado? El diablo huirá de nosotros, ¿no? Entonces, resistir, resistir. Ahí esa es la palabrita clave. El diablo hay que resistirlo. Stop, alto, ¿verdad? A ti no te voy a aceptar, ¿ok? Muy bien. Entonces comienza a haber victoria, ¿no? Victoria cuando nosotros ya comenzamos a entender el plan de Dios, quién es Dios y dónde se ubica Satanás en relación a Dios. ¿Quién es más poderoso? ¿Quién es mayor? Ya todos lo sabemos, Dios es mayor que Don Shata y eso lo vamos a encontrar en Primera de Juan. Vamos para atrás un poquito. Primera de Juan 4:4. A ver qué nos dice. Hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿quién es mayor? Ya ustedes saben la respuesta aquí. Don Shata se queda chiquitito al lado de Dios. ¿Quién vive en el creyente? Vamos otra vez para atrás. Primera de Corintios. A ver, Primera de Corintios 6. ¿Qué nos dice Primera de Corintios 6:19? A ver. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Quién vive en nuestro cuerpo? El Espíritu Santo. Miren qué bonito, ¿no? El Espíritu Santo está siempre con nosotros, siempre nos ayuda, siempre nos escucha, siempre nos permite. Y ojo, nosotros somos trinitarios, creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios mismo es el que está
siempre con nosotros. ¿Quién nos da la victoria? Unos capítulos más allá, a ver, capítulo 15, versículo 57 de Primera de Corintios. A ver qué nos dice 15:57. A ver, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién nos da la victoria? Dios a través de Jesucristo. Ese es nuestro elemento principal de victoria. Jesucristo, el conocimiento de Cristo en nuestras vidas nos ayuda a vencer. ¿Se acuerdan cómo cuando Jesús también fue tentado, el conocimiento que él tenía de su Padre ayudó para sortear esas tentaciones que él tuvo también? Entonces nosotros también, conociendo a Jesucristo, conociendo su palabra, la palabra de Dios, nosotros también tenemos victoria en Cristo Jesús. Dios, quien está en el creyente, nos da los recursos para vencer en esta lucha. Entonces, para evitar caer en tentación, ¿qué debemos hacer? A ver, rápidamente nos dirige esto al Antiguo Testamento. Vamos a buscar el libro de Salmos y vamos a ver qué nos dice Salmos 119. Es un pasaje muy bonito también. Versículo 11. Es uno de los salmos más largos, así que vamos a buscarlo con detenimiento. Dice el 11, a ver. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿qué debemos hacer? Guardar sus dichos. ¿Qué significa eso? Estudiar y vivir. Vamos a ponerlo así con mayúscula, la palabra, ¿sí? Cuando decimos este versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos, no quiere decir que ¿no? Agarro mi Biblia así, me la meto por acá a mi corazón. No, no se trata de eso, ¿no? Es una simbología. Quiere decir que los estoy memorizando, los estoy entendiendo, los estoy captando y de esa forma, ¿no? Vivo la palabra de Dios y no peco contra Dios, ¿ok? Eso significa. Según Mateo 26:41, a ver, vámonos al Nuevo Testamento nuevamente. Mateo 26, versículo 41. A ver qué nos dice el 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí nos recomienda dos cosas importantes que ya habíamos dicho anteriormente. Velad, pero nos añade orar, ¿verdad? Y lo dice de manera interesante. Para que no entréis en tentación y el espíritu está dispuesto, la carne es débil, entonces tenemos que estar en constante oración y velando. ¿Ok? Volvamos al Antiguo Testamento. Ahora nos manda nuevamente al costadito de Salmos, viene Proverbios, capítulo 4, perdón, versículo 14 y 15. A ver qué nos dice el capítulo 4, 14 y 15. No entréis por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella y pasa. Entonces, ¿qué también debemos hacer? Aléjate, ¿no? Aléjate del camino del mal, ¿no? No busquemos entrar. Si yo sé que estoy metiéndome en camisa de 11 varas, pues no, aléjate, porque es la mejor forma de evitar las tentaciones. Finalmente, a ver, nos dice segunda de Timoteo, volvamos al Nuevo Testamento, a ver, a buscar a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, que nos dice, segunda, vamos a buscar la segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. A ver, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y aquí nos mete una cosa bien bonita, ¿no? Nuevamente nos dice, aléjate del mal, pero, interesante, esto sí es bonito, júntate con, vamos a poner así, de manera un poquito chistosa, ¿sí? Con los buenos, ¿sí? Vamos a ponerlo así, júntate con lo bueno, los que hacen justicia, ¿qué más dice? Con los que buscan la paz, la fe, el amor, ¿no? Los de corazón limpio, con ellos júntate, con los buenos. Acá estoy repitiendo esto.
con los buenos, ¿no? Sígame los buenos, vamos con los buenos, ¿no? Ok, bien, hasta ahí vamos avanzando. Para reafirmar, el cristiano puede vencer las tentaciones de sus enemigos espirituales si puede recordar un caso reciente en el que usted fue tentado y venció con la ayuda de Dios. Ok, acá tú puedes colocar de manera personal lo que tú has vivido, ¿no? Este tiempo cercano o lejano, ¿no? Y cómo tú te has escapado de una posible tentación, ¿no? Ok, eso ya es algo personalizado, cada cual escribe según su propio parecer. Sigamos adelante. Para corregir, ¿no? Entonces, acá tenemos algunas pautas. A quien debo confesar mi pecado es a Dios. Nos da un salmo que lo reafirma, pero hay casos en que eso no basta, ¿no? Si con mi pecado he afectado a otra persona, debo buscarla y pedirle perdón también a ellas. Eso también se refuerza en Santiago y en Mateo. Eso es sumamente importante, hermanos. Ojo, a veces pensamos que solamente es pedirle perdón a Dios. No, es así como el amor. ¿Se acuerdan ustedes? El Antiguo Testamento enseñaba solamente a amar a Dios. Viene Jesucristo y Jesucristo completa la frase y dice, amas a Dios, ok, pero ama a tu prójimo como a ti mismo. De la misma forma, pecaste contra Dios, pídele perdón. Pero si pecaste con tu hermano, pídele perdón a Dios, pero a tu hermano también. Entonces, esa visión, ¿no? Vertical y horizontal en nuestra vida cristiana es sumamente importante. Por eso la famosa cruz, ¿verdad? Nuestra cruz no solamente es relación con Dios, es también relación con nuestro prójimo. Por lo tanto, si yo he pecado contra mi prójimo, yo debo también pedirle perdón. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si pasa eso? Bueno, hay que acercarnos, conversar, ¿no? Y bueno, acá nos ponen orar y después nos dan una serie de textos para aprender. Eso ya es de manera personalizada. Seguimos nosotros adelante. ¿Hay perdón? Sí, ¿no? Cuando nosotros hemos pecado, a ver, ¿qué dice Primera de Juan 1:8? Busquemos Primera de Juan, el capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Hay algún creyente que no ha pecado nunca en su vida? Falso. Todos hemos pecado, por eso ¿se acuerdan de falso y verdadero? La primera era así un poquito mal elaborada la frase. No, todos hemos pecado, no hay nadie que se ha escapado, el único que se ha escapado del pecado es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, según Juan 1:8, dice, ¿hay creyentes que nunca pecan? No, todos hemos y pecaremos. O sea, no creas que el pecado escapa a nuestra naturaleza, ¿no? Lamentablemente, hasta que seamos renovados en el segundo nacimiento, en la resurrección, no cambiaremos esta naturaleza lamentablemente pecadora en nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes que sí, podemos huir del pecado, podemos rechazar el pecado, podemos ser conscientes de las cosas malas, pero por ahí puede ser que tal vez caigamos en algún pecadito, pero lo bueno es que Dios nos perdona y tenemos que tener esa visión. Por eso pone después, al pecar, la comunión entre Dios y el creyente se rompe, Dios no está contento y aunque lo ama, Él no escuchará tus súplicas mientras no confieses, y esto es importante, tu pecado, ¿no? Y la confesión es sumamente importante, tenemos que aprender a confesar. A veces hacemos acciones pecaminosas sin darnos cuenta. Por eso es que en la tradición de la iglesia, que hablamos de las iglesias de la Reforma, se heredó de parte del cristianismo antiguo un tiempo de confesión, que lo hemos olvidado, por cierto, ¿no? Y necesitamos confesar también. Así no hayamos pecado conscientemente, hay pecados inconscientes que tal vez hemos hecho. Yo les cuento uno de manera personal. Una vez estaba caminando sin anteojos y yo de lejos no veo bien. El que me conoce sabe que necesito usar anteojos para poder ver de lejos. Y no me había percatado que una hermana me estaba saludando y yo pasé pues de frente y no la saludé. Se me había ofendido la hermana, ¿no? Y cuando llegamos al domingo a la iglesia, la hermana toda resentida conmigo, yo digo, ¿qué le pasa a esta hermana? No, me acerco, hermanita, ¿qué sucede? ¿Estás bien? ¿Algo pasa? Y me confiesa pues ella, ¿no? Me dice, me he resentido porque usted el día tal no me saludó. Yo le estoy haciendo así, así, y todo, y usted ni caso me hizo. Uy, hermana, le digo, ya me di cuenta, ¿no? ¿Qué pasó? Estaba sin anteojos, no te he visto y perdona. He tenido que pedirle perdón, ¿no? He confesado mi pecado indirecto, es decir, no fue voluntario,
pero aún así era necesario entrar nuevamente en esa reconciliación. Y gracias a Dios, después de eso, nuevamente bien con mi hermana y en esa relación fraterna que mantengo siempre, ¿no? Entonces necesitamos tener esa capacidad de darnos cuenta que hay pecados que podemos tal vez hacer conscientemente, porque nos tienta el enemigo, pero también hay pecados inconscientes que hacemos con nuestro prójimo, inclusive con la creación de Dios, que tenemos que confesarlas, ¿no? Tenemos que pedirle perdón a Dios. ¿Qué debemos hacer para ser perdonados? A ver, primera de Juan 1:9 nuevamente, que dice, volvamos a leerlo, si confesamos, ¿no? Entonces tenemos que a ver aquí, confesar, confesar, confesar nuestros pecados, porque Dios es fiel y justo para perdonarnos, ¿no? ¿Cómo tiene que ser la confesión, no? Solamente decirle a Dios pequé, ¿no? Entonces no, hay que primero ser sincero, estar arrepentido, lógicamente manifestando no volver a cometer ese pecado, ser específico, decirle a Dios en qué consistió concretamente el pecado, hacerlo pronto, no hay que esperar un año para pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Ni a nuestro prójimo tampoco. Apenas me dé cuenta qué pecado debo confesarlo, de lo contrario estoy expuesto a caer en más pecado, y eso es cierto, hermanos, el pecado nos lleva a mayor pecado, se vuelve una espiral de pecado, ¿ok? Hacerlo con humildad, siempre admitiendo que tú cometiste el error, ¿no? Pidiéndole perdón a aquella persona o a aquellas personas que se vieron afectadas por mi pecado, aceptar el perdón de Dios, ¿no? Y también esperemos el perdón de nuestros hermanos y hermanas, y lógicamente no debemos seguir recriminándonos. Si ya nos hemos sentido perdonados, ya el asunto quedó zanjado, Dios nos perdonó, tenemos que aceptar ese perdón, debemos agradecerle por ello, igualmente nuestro prójimo. ¿Ok? Bien, y con esto vamos terminando, me parece. A ver, según Juan 1:9, ¿qué sucede cuando confieso mi pecado? ¿Qué nos dice nuevamente? Repitamos, a ver, 1:9, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice ahí? Él es fiel y justo para perdonar, Dios perdona, ajá, y nos limpia de toda maldad. Dios perdona, Dios limpia, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, me perdona y me limpia, y ese pecado ya no existe en mí, ¿no? Y esto es gratuito, hermanos. Tú no tienes que recurrir a un sacerdote como lo hace la Iglesia Católica para que te mande 20 Aves Marías, 30 Padres Nuestros, y de esa manera, según la tradición católica, te vas a sentir o recibir el perdón de Dios. No, tú directamente con Dios, tú directamente con tu prójimo, puedes recibir el perdón, ¿no? Es una cuestión directa con Dios y con tu prójimo, ¿ok? Entonces, hermanos, tengamos en claro eso. Resumamos. ¿Quiénes son nuestros enemigos espirituales? Bueno, de cabecita, ¿verdad? Don Chata, ¿no? Las tentaciones del mundo, ¿no? Etcétera, etcétera, la carne. ¿Qué recursos tenemos que vencerlo? Bueno, todo lo que hemos visto acá arribita. A ver, ¿dónde está? Esto de acá, ¿no? Para poder vencer, bueno, no lo voy a escribir todo, ustedes ya lo tienen ahí. Y si pecamos, ¿qué debemos hacer para perdonarlos? Y esto lo hemos visto en este espacio, ¿no? Confesión es lo más importante. Ok, mis hermanos, muy bien, hemos avanzado la lección 3. A ver, sí, esa es el fin de la lección 3. Nos alegra haber ayudado un poquito al estudio que ustedes están haciendo de manera muy consciente. Yo sé que están reflexionando, meditando en la palabra, y si tienen alguna pregunta, no se olviden de llamarnos o escribirnos por el WhatsApp. Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar esta parte. Que el Señor les acompañe en este estudio del paso o la lección número 3. Señor Jesús, gracias por mis hermanos y hermanas que están animados a estudiar, Señor, tu palabra. Pedimos tu bendición para cada uno de ellos y de ellas. Dirige, Señor, sus mentes, sus corazones, sus acciones, Señor, siempre para buscarte a ti y también tener relaciones apropiadas con el prójimo, Señor, que tenemos cerca. Aquella persona, Señor, con la cual damos testimonio de lo que tú haces en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que le ayudes, le socorras, le encamines a toda persona, Señor, que de alguna u otra forma ha pecado contra ti o contra nuestro prójimo. Señor, ayúdanos a poder, Señor, salir de esta situación de pecado y nuevamente renovar, Señor, las acciones que a ti te agradan para poder, Señor, en todo momento tenerte presente en nuestras vidas. Lo ponemos en tus manos. En Cristo Jesús te alabamos y glorificamos. Amén.
Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos en la siguiente lección.